Hola a todos. Hoy es miércoles, 29 de julio de 2026, y estoy aquí para hablar de la guerra en curso entre Irán y Estados Unidos. Y mientras hablamos, Estados Unidos está llevando a cabo ataques en territorio iraní. Déjenme mostrarles el mapa de lo que está ocurriendo ahora mismo. Aquí ven el mapa de Irán. La mayoría de los ataques se concentran en la parte sur del país. Lo que está pasando aquí está Kuwait, y estaban atacando ciudades dentro de Irán. Por ejemplo, aquí está la ciudad de Abadán, de donde hay imágenes. Voy a mostrarles las imágenes del ataque y de la explosión que se ha producido en la ciudad de Abadán. También atacaron la ciudad de Ahvaz. Así que básicamente están utilizando los ataques MMS y parece que se está empleando el sistema HIMARS porque están usando PRSM y ATACMS para atacar estos objetivos dentro de Irán. Como veis, justo cerca de la frontera entre Irán e Irak. Esta es la frontera, y la ciudad de Abadán está justo aquí, y atacan desde Kuwait. Todos estos ataques en la parte occidental de Irán utilizan sistemas TAC y HIMARS. Y aquí hubo algunos informes sobre objetivos en Bushehr, aquí. También se informó sobre la ciudad de Bandar Abbas, que es la misma ciudad. Si recordáis, Estados Unidos intentó aislar la ciudad, atacando todos esos puentes que llevan a la ciudad de Bandar Abbas. Hubo algunos informes sobre la isla de Keshm, que está aquí, esta ciudad. Hay algo nuevo con los nuevos ataques. En mi opinión, no hay nada significativo en los nuevos ataques que se están produciendo. Hubo algunos informes sobre Sirku, aquí en esta zona. Sirku está situada aquí, en esta área. Y creo que hasta ahora, permítanme mostrar las imágenes de Abadán, que está en la parte occidental de Irán, como les he enseñado. Aquí tienen las imágenes que muestran que han alcanzado algo en esa ciudad que está ardiendo. Esto es lo que hemos recibido hasta el momento. También ha habido algunos informes de una enorme explosión en la ciudad de Ahvaz, que de nuevo está en la parte occidental de Irán, en la provincia de Juzestán. Por ahora, no parece que Estados Unidos vaya a atacar otros objetivos, básicamente en la parte central o en la parte norte de Irán, porque había informes de cazas iraníes en el norte de Irán. Permítanme mostrarles la región. Así entenderán mejor dónde tienen los cazas patrullando la frontera, aquí, en esta zona. Justo por encima de aquí está la provincia de Juzestán, que está siendo atacada desde Kuwait. Y los cazas están aquí, en esta zona, al noroeste de Irán. Están intentando patrullar la frontera, que está relativamente cerca del Kurdistán iraquí. Eso es una gran preocupación cada vez que Estados Unidos ataca a Irán. Irán está vigilando esa frontera por estos grupos terroristas kurdos que están allí. Estados Unidos tiene allí la base aérea de Al-Harir, que fue atacada una y otra vez durante la última semana, durante los últimos 7 días. Fue atacada intensamente por las fuerzas iraníes. Esto es lo que está ocurriendo. Y supongo que Irán va a tomar represalias a medida que pase el tiempo. Será en cuanto esto termine, porque parece que están a solo unos minutos de finalizar la operación en Irán. Y entonces veremos la represalia iraní, y no sabemos cuál sería el objetivo. Quizá, de nuevo, apunten a Kuwait. Sería lógico, porque Kuwait otra vez está utilizando su territorio para atacar con estos HIMARS. Y quieren destruir todas esas armas. No sé cuántas tienen en Kuwait, pero Irán ha destruido, en los recientes ataques contra Kuwait, intentaron destruirlas todas. Pero parece que Estados Unidos está llevando más armas a la región. Esta es una de las principales preocupaciones. La otra cuestión era, ¿cuál fue el principal objetivo de Irán al atacar Jordania anoche? Todo lo que están llevando a la región, primero lo llevan a Jordania. Luego están intentando enviarlos a Kuwait y a otros países de la región. Por eso, cuando llegan primero a Jordania, se ve que Irán está intentando atacar y golpear los objetivos allí, de forma preventiva. Esta es la nueva actitud de Irán.
Y el otro punto es la escalada entre Arabia Saudí e Irak, y con Yemen. Eso también se está complicando. Hoy hemos tenido al ministro de Defensa saudí, como lo llaman. Es el hermano del príncipe heredero de Arabia Saudí. Tuvo una reunión con Donald Trump, básicamente para pedirle que rebajara la escalada. No quieren escalar. Al mismo tiempo, se ve que cooperan con Estados Unidos para atacar a Irán y a Irak y golpear los objetivos. Hoy ha habido un caos enorme en Irak a causa de los ataques. Los ataques han sido contra las FMP, las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, que forman parte del gobierno iraquí. Y el problema es que todo el mundo se pregunta, ¿quién atacó a Arabia Saudí en el último, ya saben, en el último ataque que tuvo lugar en Arabia Saudí? Alcanzaron una refinería, la llamada refinería de Yanbu, y nadie ha asumido la responsabilidad. Nadie sabe quién lo hizo. Incluso la resistencia iraquí salió ayer con un comunicado diciendo que no había sido ella. Yemen, de alguna manera, hubo algunas declaraciones, pero sin asumir oficialmente la responsabilidad. Y no hay nada oficial por parte de Yemen. Y sabemos que cada vez que Yemen ataca algunos lugares en Israel o en Arabia Saudí, lo van a anunciar. Van a salir y dirán, hemos alcanzado los objetivos. Esta es la razón. Estas son las razones de nuestro ataque en su territorio. Así que, de alguna manera, podría tratarse de algún tipo de operación de falsa bandera. No descarto esa posibilidad entre lo que pudo haber ocurrido. Y el problema es que ahora mismo, la región está sufriendo un caos enorme. Y Estados Unidos inició esta guerra con unos objetivos que sigo creyendo que tenían como objetivo principal un cambio de régimen, porque fíjense en cuáles eran los objetivos, según dijeron. Look at what were the objectives, as they said. First of all, Iranian nuclear program. En primer lugar, el programa nuclear iraní. Nada de eso. Ahora mismo no está pasando nada entre Estados Unidos e Irán en relación con el programa nuclear de Irán. Donald Trump ha dicho una y otra vez que lo han destruido todo en Irán, que han aniquilado el programa nuclear iraní y esas instalaciones nucleares, esas plantas nucleares en Irán, y que no les queda nada. Al uranio enriquecido lo llama polvo nuclear. Por eso se escucha esa retórica por su parte. Y lo segundo son los grupos aliados de Irán, como ellos los llaman, Yemen, Irak, la resistencia iraquí, el Líbano, y hablan de todas estas fuerzas como aliados de Irán. Querían reducir o desconectar a Irán de estas fuerzas. Eso no ha ocurrido hasta ahora. Y el otro punto era el programa iraní de misiles balísticos, que tampoco está ocurriendo. Nada de eso, nada de negociaciones, nada de, ya saben, ni siquiera hablaban de ello durante el memorando de entendimiento, ese supuesto memorando de entendimiento. Este es el problema. Tenemos un video de Lindsey Graham hablando con alguien de la administración Biden y diciendo cuál era el plan para Irán antes de que se produjera el ataque. Lo dijo en video. Y no tenemos que especular sobre lo que está pasando, ni sobre cuál era el principal objetivo de Estados Unidos. Aquí está Lindsey Graham y de lo que está hablando. Bueno, para serles sincero, creo que en unas 3 o 4 semanas deberíamos tenerlos en una situación en la que empiecen a perder el control de algunas ciudades. Y lo que intentamos hacer es que unas cuantas ciudades caigan el próximo mes. Lograr que los árabes se impliquen más abiertamente mañana o de aquí a final de semana y simplemente generar un impulso casi irreversible. Sí. Y se puede ver lo que Lindsey Graham estaba intentando hacer. Dice que Biden aparece en el video. Miren este video. Dice que está hablando con el asesor de Biden. ¿Quién es ese hombre? No era el asesor de Biden, era el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan. Estaba hablando con Jake Sullivan. Esto no es, ya saben, una maniobra política. Se trata de esto.
El propósito, las metas y los objetivos en Irán son bipartidistas. Los dos partidos quieren derrocar al régimen, provocar un cambio de régimen en Irán, lograr todos esos objetivos que acabo de mencionar. Ese era el objetivo principal, y estaban preparados para ello. Hablaron con Estados árabes, con esos países del Consejo de Cooperación del Golfo. Los estaban preparando. Dijo que en 3 o 4 semanas íbamos a ver cómo las ciudades dentro de Irán se derrumbaban una tras otra, o cómo de algún modo derrocaban al gobierno local, que todo se iba a venir abajo dentro de Irán, que iban a tomar el control de todo el país, del liderazgo, y que habría un nuevo gobierno en Irán. Un gobierno que no supondría ninguna amenaza para Estados Unidos ni para Israel. Lo más importante sería Israel. Si no es una amenaza para Israel, entonces Estados Unidos no tiene ningún tipo de problema, y los estados árabes pueden disfrutar del resultado de esa operación. Eso no ocurrió. Y esto era lo que estaba previsto antes de que sucediera, antes de que empezara la guerra. Y aquí estamos hoy. ¿Qué está pasando hoy? Estados Unidos e Irán se están atacando mutuamente, golpe por golpe. La gente especula de algún modo y se pregunta, ¿va a continuar la guerra? ¿Va a escalar? Sí, existe la posibilidad de una escalada a medida que pasa el tiempo y se atacan estos objetivos. En mi opinión, Irán ha decidido continuar esta guerra de desgaste. Por eso atacaron Jordania sin haber sido atacados. Donald Trump anunció una especie de pausa. Dijo, de acuerdo, no vamos a atacarles. Vamos a prepararnos para la nueva ronda de ataques. Va a ser un ataque enorme, masivo, contra ellos. Pero Irán se ha anticipado. Irán está preparado, Irán está vigilando, está observando lo que ocurre en estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con Jordania, para destruir todo lo que llegue a la región y los ataques que puedan realizar con estas armas contra Irán. Así que esta es ahora mismo la postura de los iraníes. El otro asunto es el estrecho de Hormuz. Ha habido conversaciones. Hemos tenido al viceministro de Exteriores de Irán hablando sobre el estrecho. La comunicación del gobierno omaní fue que han enviado, lo mencioné anoche, porque Estados Unidos nos está diciendo, Donald Trump nos está diciendo, que están negociando con los iraníes. No hay negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Todo se reduce a los mensajes que Estados Unidos está enviando a Irán. ¿Eso es una negociación? No. No está ocurriendo nada. En las negociaciones entre Irán y Omán, Omán ha sugerido a Irán que pueden utilizar 2 rutas. Ya sabes, la ruta de entrada y la ruta de salida. La entrada va a estar bajo control. Omán ha sugerido que una ruta esté bajo control de Irán y que el 50% esté bajo control de Irán y el otro 50% bajo control del gobierno omaní. Eso significa que la entrada sería iraní y la salida omaní. Irán ha dicho no, no vamos a hacer eso, porque ahora mismo estamos en una guerra activa contra Estados Unidos. Estados Unidos ha utilizado la región, Carries Stretch Hormuz y todo el país del Golfo Pérsico, incluido Omán, para atacar a Irán. Así que no me hará que controléis esa fruta. Parece que la propuesta iraní es, como mencionó el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, que el 50% estará bajo control de Irán. Es decir, la entrada estará bajo control de Irán, y después habrá un control parcial sobre la salida, en la ruta de salida. Los barcos entrarán y saldrán. Él quiere que el 50% más el 25% sumen un 75% de control iraní y un 25% para el gobierno omaní. Esta es la propuesta iraní. Dijo que que Irán no va a ceder en esa propuesta. Da igual que Omán vaya a aceptarla o no. Estas son las condiciones por parte de los iraníes. Y todo lo que está ocurriendo entre Irán y Omán no. Esto es algo nuevo. Nunca habían tenido ninguna disputa, porque los dos gobiernos eran muy amigos. Ahora, con esta nueva realidad en el Golfo Pérsico,
Están intentando, están sometidos a una presión enorme, la verdad. El gobierno omaní está sometido a una presión enorme para hacer lo que sea, para hacer todo lo posible, para obtener el máximo posible de las negociaciones con los iraníes. Pero Irán no va a dar marcha atrás. Están preparados para la guerra y van a pedir el 75%, como he mencionado. Esta es la política. Por otro lado, cuando uno se pregunta, ¿por qué necesita Arabia Saudí atacar a Irak? ¿Cómo va a beneficiar eso a Arabia Saudí? No va a beneficiar a Arabia Saudí. Pero parece que están en una especie de negación. No quieren aceptar que toda la región ha cambiado. Por un lado están sufriendo, ya sabe, por el cierre del estrecho de Hormuz, por el cierre de Bab el-Mandeb. Pero cuando uno se desespera, no sabe lo que hace. Están atacando Yemen. Están abriendo un nuevo conflicto con Yemen, que no les hacía falta. Y nadie entiende ese tipo de comportamiento. En mi opinión, estos actos nacen de la desesperación. Y por cierto, lemas vis Ucrania. Basta cambiar lo taca la Ucrania. Seen that in Ukraine, by the way. Just look at what has happened to Ukraine. When you look at these countries, you have Cuando se mira a estos países, hay que entender que están sometidos a una presión enorme. Esto es algo nuevo. Nunca han sido atacados. Estos países no tienen experiencia en la guerra. Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, no saben lo que es la guerra. La única guerra que han vivido fue la guerra de Irak, cuando Saddam Hussein atacó Kuwait. Lo sabemos, recordamos lo que ocurrió. Todo el mundo apoyaba a Kuwait en aquellos días. Incluso Irán apoyaba a Kuwait, Estados Unidos apoyaba a Kuwait. Eso fue hace mucho tiempo. Y los otros países no tienen experiencia. Mire Ucrania hoy. Mire lo que le ha ocurrido a Ucrania. You look at Ukraine today, what has happened to Ukraine? Ukraine lost everything. 2.5 Ucrania lo ha perdido todo. 2,5 millones de soldados murieron durante la guerra. Y aún así, ya ve, en el Wall Street Journal hablan de que Ucrania está cambiando las reglas del juego, atacando a Rusia en lo profundo del territorio ruso, y que están ganando. Mientras tanto, Rusia está imponiendo un bloqueo asfixiante al puerto de Odessa, que es el único puerto, la única conexión importante con el Mar Negro. Tienen la conexión en Nikolaev y en otras ciudades pequeñas cerca del Mar Negro. Pero el problema es que Rusia controla una enorme parte de los puertos de Odessa y Nikolaev y de las otras ciudades. Lo controlan todo. in Odessa and Nikolaev and the other cities. They're controlling everything. The reason I'm mentioning Ukraine, I want to describe La razón por la que menciono Ucrania es que quiero explicar que cuando estás bajo ataque, cuando estás en una guerra, no vas a comportarte de forma lógica ni racional. Esta es la mentalidad de quienes no saben qué hacer. Ese es su problema. Entonces, ¿qué pueden hacer? Volverán a Estados Unidos y dirán, no sabemos qué hacer, no tenemos capacidad, no tenemos tropas, no tenemos nada. Arabia Saudí tiene un presupuesto de defensa 9 veces superior, más de 9 veces superior al presupuesto de defensa iraní. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible? Porque no tienen nada. Acaban de comprar estas armas sofisticadas, cazas de combate de Estados Unidos, preciosos de ver. Al mirarlos, parecen sus Ferrari o esos coches lujosos que tienen. Ese era todo el juego. Son cifras, no importan. Eso lo hemos aprendido en Ucrania. Sabemos lo que está pasando en Ucrania con la guerra en curso. Rusia produce más munición que toda la OTAN. Está produciendo más munición que todos los países de la OTAN juntos. Imagínense, el presupuesto de defensa medio Bruce es una fracción del de la OTAN. Nada. Ni cifras. Have race. Me worry. You look at the numbers, you're gonna laugh. What's going on? Because the war is not ¿Qué está pasando? Porque la guerra no depende de las cifras, ni de las armas sofisticadas que Estados Unidos fabrica y entrega a los europeos, a Ucrania. Y sabemos que los sistemas de defensa antiaérea
no están funcionando. Y la tecnología de los misiles va muy por delante de los sistemas de defensa antiaérea. Incluso los sistemas de defensa antiaérea más avanzados de Rusia, como el S-400, el S-500, y tienen otro, el 550, si no me equivoco. Esos son los sistemas de defensa antiaérea más avanzados que tiene Rusia. No se ve ese tipo de defensa antiaérea en Estados Unidos. No la tienen. Lo más avanzado es el Patriot PAC-3 y el sistema THAAD. The most advanced is the Patriot PAC-3 and the THAAD system. That's all. And so far Iran has hit. Eso es todo. Y hasta ahora, Irán ha alcanzado, desde que empezó la guerra, al menos 4 o 5 de ellos. Los sistemas THAAD fueron alcanzados por misiles iraníes. Fueron destruidos. Ya no cuentan en el juego. Y el sistema Patriot tampoco. He hablado con el profesor Ted Postol y con Andrei Martyanov, que conocen estos sistemas de defensa aérea. Básicamente ya no funcionan. En el mejor de los casos, van a estar al 20 o 30%. El profesor Postol dice entre el 2 y el 5%. Andrei Martyanov dice entre el 20 y el 30%. Eso es todo. Así que vamos a darnos prisa. ¿Qué significa eso? ¿Va a ayudar? No. Y por eso se ve cierta clase de pánico, en mi opinión, en los países del CCG. That's why you see some sort of panic, in my opinion, in GCC countries. They don't know what to do. At the same time, you look at the No saben qué hacer. so desperate. Al mismo tiempo, si miras la situación, es desesperada. Basta con ver que están metidos en una especie de guerra y no saben cómo ha podido ocurrir. De algún modo, antes de que empezara la guerra, les prometieron que todo iba a ser grande y maravilloso, que lo tendrían todo, que llegaría la paz en Asia Occidental, que prosperarían con el paso del tiempo y que tendrían el predominio allí, hablo de Arabia Saudí, junto con Qatar. Esta gente está perdiendo influencia. ¿Cómo esperan que reaccionen? No pueden creer lo que está pasando. Para ellos es humillante. Y la gente, la opinión pública de estos países, entiende perfectamente lo que está ocurriendo. And the people, the public opinion in these countries, they totally understand what's going on. These people are not stupid. They look at the target. They see Esta gente no es tonta. whenever something happens Miran cuál es to el Iran and the objetivo. United States, they're- Ven Iran is que cada vez fully que ocurre algo entre Irán y Estados Unidos, Irán les ataca por las bases estadounidenses que hay en sus países. American bases anymore. Y dicen, entonces, ¿para qué necesitamos ya bases estadounidenses? Estados Unidos no puede defenderse a sí mismo, ni defender sus bases, mucho menos defendernos a nosotros fuera de las bases. Tienen mucha suerte, porque Irán no está atacando a civiles en esos países. La estrategia de Irán se centra en el sistema de defensa aérea, en los misiles, en los depósitos de munición. Básicamente, están atacando puntos estratégicos en esos países, ubicaciones estratégicas en esos países. En mi opinión, tienen suerte. They're lucky, in my opinion. You know, even considering the way that the United States and Incluso teniendo en cuenta la forma en que los israelíes iniciaron este ataque, atacando a civiles, mataron a esos niños en Minab, mataron a los mandos del líder supremo. Durante la guerra murieron más de 3.000 civiles, casi 4.000. Pero no se ve nada de eso en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Es una señal para que entiendan la realidad de la guerra? Irán ha intentado hacer todo lo posible para demostrarles que no quiere matarlos. No tienen nada que ver con los civiles, con la gente de esos países. Pero los dirigentes están desesperados, están perdiendo influencia y no saben cómo contraatacar. Gastan mucho dinero en esas armas sofisticadas y no están sacando nada de ellas. Incluso Yemen, con estos misiles balísticos, está alcanzando objetivos a diestro y siniestro. Y Arabia Saudí no puede hacer nada para defenderse. Así que, ¿qué esperan de Arabia Saudí cuando está en una situación tan desesperada? Tiene que hacer algo, pero hacer algo significa que está empeorando las cosas. Donald Trump ha creado un caos enorme con su ataque contra Irán y está redoblando la estupidez de ampliar la guerra en Irak y en Yemen. En el momento en que Arabia Saudí atacó Yemen, Donald Trump dijo a Axios que apoyaba ese ataque, el ataque contra el aeropuerto internacional de Sanaa, que provocó que Yemen respondiera. Después llegó el bloqueo, y luego se ven los ataques contra instalaciones petroleras.
It was this war, the Trump strategy. I am just Fue esta guerra la estrategia de Trump. Estoy sencillamente asombrado. No sé si este tipo, Donald Trump, tiene algún tipo de estrategia. La estrategia está muerta, no está pasando nada, y la gente habla de ello. Han aparecido nuevos informes en el New York Times y el Wall Street Journal que dicen que Donald Trump no tiene una estrategia. No hace falta tanta estrategia para entenderlo. Si miras la situación ahora mismo, ves que no hay estrategia. Si quieren volver, lo mejor es que Irán no va a volver con el memorando de entendimiento, con esas cláusulas mencionadas en el memorando. Si lo intentan, será algo diferente. Y no veo a Irán dispuesto. Irán no está dispuesto a negociar con Estados Unidos. Iran is not willing to negotiate with the United States. And my understanding is Iran wants to continue the conflict. Y por lo que yo entiendo, Irán quiere continuar el conflicto. Irán está alargando esta guerra una y otra vez porque quiere ejercer una enorme presión sobre la administración Trump. Se acercan las elecciones de mitad de mandato y quieren causar el máximo daño posible a la administración Trump. Donald Trump, por lo que parece, ahora mismo no le importa nada. No hace más que atacar, incluso ampliar el conflicto. Imagínese, junto con Yemen, junto con Arabia Saudí, atacar a Irak y atacar a las fuerzas iraquíes, al ejército iraquí. No atacar a algunas partes del eje de la resistencia, porque no las tienen. Otro de los factores importantes es que Estados Unidos, junto con Israel llevaba mintiendo a Estados Unidos desde el primer día. Israel was lying to the United States since day one. They're still lying again and again. They're providing them with Siguen mintiendo una y otra vez. Les están proporcionando información falsa. No tienen ninguna. Recordarán que durante la guerra encontraron una base israelí, cerca de Karbala, en Irak, que de algún modo estaba preparando una especie de invasión terrestre desde la parte occidental de Irán. Estaban allí y ahora mismo de algún modo los han retirado de Irak. No tienen inteligencia en Irán. No tienen inteligencia en Irak. Están ciegos. Por eso, cuando Estados Unidos decide atacar, junto con Arabia Saudí, atacan básicamente al gobierno, al ejército oficial de Irak. Eso es una estrategia. ¿Quién se va a creer eso? Is that strategy? Who's going to buy that? The continuation, who's going to benefit from the continuation of the war? La continuación. ¿Quién se va a beneficiar de que continúe la guerra? Nadie se beneficia de eso. Pero ves qué está ocurriendo. La guerra simplemente se está expandiendo. No se está reduciendo. Ese es el problema. Nosotros estamos fuera del conflicto. No lo sabemos. Por eso tenemos que estar dentro. Tenemos que entender la presión económica, la forma en que están atacando vuestro territorio, atacando vuestro país, para entender qué pasa por la mente de esta gente. Esto es lo que está ocurriendo con Arabia Saudí y su ataque contra Yemen y contra Irak. Todo gira en torno a la administración Trump. No viene de Arabia Saudí. No saben cómo combatir. They don't know how to fight. They don't have the means. Even with the attacks, No tienen los medios. Incluso con los ataques. Esto fue una cooperación con Estados Unidos. Y no sabemos si Arabia Saudí, los cazas saudíes, estaban participando en esto. Puede que fueran solo Estados Unidos y su fuerza aérea allí, atacando los objetivos. Porque no quieren, durante la guerra con Irán, no querían que ninguno de estos países del CSG cooperara o participara en los ataques. Porque la coordinación durante una guerra es muy difícil. Cuando tienes casas que son solo de Estados Unidos, esa gente se conoce, conocen la estrategia, saben cómo entran, atacan los objetivos y regresan. Pero cuando introduces algo distinto, supongamos que la Fuerza Aérea actúa junto con Estados Unidos, eso va a ser una especie de caos. Puede que ataquen, puede que se alcancen unos a otros, puede que hagan alguna estupidez. Ese es el problema. No quieren que eso ocurra. Por eso sugiero que quizás solo Estados Unidos atacó los objetivos en Irak. Y, volviendo a eso, miren Irak hoy. Donald Trump dijo que estaba coordinándose, antes del ataque, con el primer ministro de Irak, lo cual significa que el primer ministro de Irak es un títere de Estados Unidos. Básicamente, lo que dijo implica, el primer ministro de Irak es mi títere. Me estaba coordinando con él para atacar a su ejército.
I was coordinating with him to attack his army. Isn't that ridiculous? Why would you, let's assume he's No es ridículo. coordinating with him. Why would you need Supongamos que estaba coordinándose con él. ¿Por qué tendrían que decir eso, hacerlo público? do you think ¿Creen que eso es una estrategia? Yo no veo nada racional en lo que está haciendo la administración Trump. No hacen más que cavar un hoyo, y cada vez lo cavan más hondo. Y cuanto más se esfuerzan, más se hunden, en mi opinión, en Asia Occidental. Esto es muy problemático para Estados Unidos. No van a salir de estos conflictos que están creando. Imagínense, Estados Unidos estuvo en Irak, en Afganistán, en un solo país, no con toda la región implicada. Estuvieron allí durante 20 años. They were there for 20 years. For 20 years they couldn't get out. Durante 20 años no pudieron salir. Imagínense, ahora mismo toda la región está atacando. Irán está atacando Kuwait y Bahrein. Irak está atacando Arabia Saudí. Yemen está atacando Arabia Saudí. Arabia Saudí ahora mismo está atacando. Esto es el caos. Este es el resultado de la administración Trump. Este es el tipo que dijo, voy a traer la paz, que dijo no a las guerras interminables. Está haciendo totalmente lo contrario. Y por desgracia el gobierno. Aquí hay dos guerras en dos frentes. La guerra entre Estados Unidos y Rusia y entre Irán y Estados Unidos. Todos esos espectáculos secundarios, esas guerras marginales, déjenlos a un lado. Marginal wars, put all those aside. And there is no understanding in Russia. Y no hay entendimiento en Rusia, por lo que hemos oído de Lavrov, de Putin. Creo que básicamente, sobre todo de Lavrov en Rusia, no saben qué hacer con Estados Unidos. Los iraníes nos dicen lo mismo. Los funcionarios iraníes afirman que no está pasando nada entre Irán y Estados Unidos. No hay conversaciones ni negociaciones serias. Esta es la receta para el desastre. No se trata solo de Irán y Estados Unidos. Creo realmente que en el caso de la guerra de Ucrania, eso podría provocar de algún modo nuevas escaladas, porque quien quiera que esté haciendo esto, el apoyo bipartidista a Ucrania es enorme en Estados Unidos. Is tremendous in the United States, and they're convincing Donald Trump to continue the war. Y están convenciendo a Donald Trump para que continúe la guerra. Por eso la nueva resolución preparada por Lindsey Graham, que fue el cerebro de 4 semanas de, ya saben, ataque contra Irán y de que todo iba a derrumbarse, se lo estaba explicando al asesor de seguridad nacional de Joe Biden. El tipo es, ya saben, Anthony Blinken y Jake Sullivan. Ellos dirigían la administración Biden durante aquellos días. Y básicamente son sionistas. Apoyan a Israel. Toda la destrucción que ha habido durante la administración Biden contó con el apoyo total, al 100%, de Jake Sullivan y Anthony Blinken. Y ahora están diciendo, no, cometimos un error. Teníamos que haber frenado el ataque israelí contra Gaza. No hicieron nada cuando estaban en el poder. Pero, como quieren demonizar a la administración Trump, dicen, no, se suponía que teníamos que rebajar la tensión, no queríamos el ataque contra Irán. Pero ya ve, básicamente Lindsey Graham está describiendo el plan para hacerle entender a Jake Sullivan qué está pasando con el ataque en curso, con el próximo ataque contra Irán. Parece que hay acuerdo entre ambos partidos. Da igual. Y los dirigentes de Irán creen que son estúpidos en Irán y en Rusia. Si yo puedo sentarme aquí, mirar las noticias, hablar y ver lo que está pasando, creen que ellos son estúpidos. Entienden que nadie quiere la paz con Rusia. Nadie quiere la paz con Irán. Y todo va de derrocar al gobierno, de tumbar el régimen de Putin en Rusia, de tumbar el régimen de los ayatolás o los mulás en Irán. Ese va a ser el final, pero ellos ven lo que está pasando. Están intentando reducir el impacto de Estados Unidos en su economía, en su país. Pero hasta ahora no veo que esté pasando nada serio. Creo que Donald Trump es incapaz. Este tipo no sabe negociar como es debido. No tiene ni un solo diplomático en su administración. Nadie, ni siquiera J.D. Vance es diplomático. El tipo no sabe negociar, y mucho menos esos, ya sabes, Steve Witkoff y Jared Kushner.
the masterminds, the two guys that negotiating with Russia, with Iran. Los cerebros, los dos tipos que negociaron con Rusia, con Irán, con quien fuera. ¿Qué está pasando? No está pasando nada serio. Hay que entender eso. Y la guerra se va a decidir en el campo de batalla, en mi opinión. Irán y Rusia están llegando al punto de que la única manera de salir de esta guerra es agotar todas las reservas de Estados Unidos. Todo lo que tienen. Interceptores de defensa, misiles Tomahawk, ya saben, Shoydam, Shasem, todos esos misiles. Están intentando agotarlo todo con esta guerra continua, esta guerra de desgaste. En mi opinión, eso es lo que ocurre entre bastidores. No sé si eso ha sucedido. In my opinion, behind the scene, I don't know if that happened. My assumption is the two governments came Mi suposición es que los dos gobiernos se han unido y están hablando entre sí. Y China lo sabe. Y van a continuar esta guerra hasta que Estados Unidos no tenga nada más con lo que luchar. Entonces verán cómo todo se derrumba en Ucrania, cómo todo se derrumba en Asia Occidental, con los países del CSG. Entonces no quedaría nada. Existe la posibilidad de que, antes de llegar a ese punto, la administración Trump recobre un poco la cordura y entienda que no está llegando a ninguna parte. Incluso hubo un informe en Axios. El comandante del CENTCOM dijo que los ataques en la parte sur de Irán y en la parte occidental de Irán no están llegando a ninguna parte. Hemos llegado en la práctica a un punto en el que estos ataques ya no son efectivos. No le están funcionando a Estados Unidos. No hay ningún objetivo estratégico que justifique que continúen estos ataques. Él lo dijo. Axios informó sobre ello. Pero la guerra sigue en marcha, y creo que esa es la principal razón por la que Rusia e Irán, con el paso del tiempo, se muestran menos interesados en las conversaciones y las negociaciones. Todo depende de Estados Unidos. Si Donald Trump decide hablar, hablarán. Yo veo que las dos administraciones, la de Putin y la de Trump, no tienen ningún problema para hablar entre sí. Pero las conversaciones no se van a basar en las condiciones que vengan de Estados Unidos. Los dos países, Irán y Rusia, impondrían las condiciones a Estados Unidos, como ocurrió con el memorando de entendimiento. Y va a ser igual en el caso de Rusia. No tienen la posición de fuerza, y Rusia va a imponer sus condiciones a Estados Unidos en Ucrania. Esta es mi interpretación de lo que está ocurriendo. Espero que esta guerra termine de alguna manera mediante negociaciones, porque no veo que pueda salir nada bueno de estas guerras. Asia Occidental no necesita esta guerra. Ucrania no necesita esta guerra. La continuación de la guerra no va a beneficiar a estos países que están sufriendo la guerra. Sí. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Nos vemos mañana. See you tomorrow.